Uno de los asuntos de la parashá de esta semana es el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. A través de esta ofrenda el pueblo judío salió de Egipto. Ahora bien, nuestros sabios cuentan que la ofrenda original de Pesach, cuando ocurrió la historia de la salida del pueblo judío de Egipto, era muy diferente de la ofrenda como fue generación tras generación en el templo, en el Beis Hamikdash. Hoy en día no tenemos esta ofrenda porque no tenemos templo, pero antiguamente, en la época del templo, que se reconstruye rápido en nuestros días, se hacía la ofrenda de Pesach, pero era muy diferente. La ofrenda original del Korban Pesach, cada familia la hizo en su propia casa. Degollaron el cabrito en su casa, pintaron el interior de las puertas con la sangre del cabrito, etc. Y lo comieron en sus casas. Lo asaron y lo comieron. Pero la ofrenda de generación tras generación en el Beis Hamikdash, en el templo, no podía ser en una casa particular. Tenía que ser todo el pueblo judío en el templo. Y hay que tratar de entender qué diferencia hay entre estas dos cuestiones y qué podemos aprender de esto. Ahora bien, nuestros sabios explican la razón por la cual Dios creó el universo entero y la razón por la cual Dios creó este mundo material, concretamente hablando, porque hay muchos mundos espirituales, es porque Dios quería tener una morada, una casa en este mundo. En las palabras de nuestros sabios, Dios quería tener una morada aquí abajo en este mundo material. ¿Cómo se hace una morada en este mundo material? A través de utilizar el mundo en el servicio a Dios, de manera tal que todo lo que un Yehudí hace está relacionado con judaísmo, con Yiddishkeit. A través de esto refinamos y elevamos el mundo que tenemos a nuestro alrededor y lo hacemos una morada para Dios en este mundo. Y esta es la idea básica de por qué cada Yehudí tenía que llevar a su casa en la historia original de Pesach el Korban Pesach, el cabrito, para degollarlo en la casa, etc., y utilizarlo todo en la casa, para hacer de su casa una morada para Dios. Porque no es que Dios reside solamente en un lugar, como está escrito en los psukim, en los versículos. Basuli Mikdash, hagan un templo para mí, dice Dios, y voy a vivir dentro de los templos, por así decir, del Mishkan, el tabernáculo en el desierto, después el tabernáculo en Israel, después el primer templo, después el segundo templo y así sucesivamente. Pero nuestros sabios explican que te dice, Basuli Mikdash, hagan un templo, voy a vivir dentro de ese templo, dentro de ellos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Esto lo que significa es, de vuelta, que cada Yehudí llevaba a su casa el Korban Pesach, lo hacía en ese lugar y hacía de su vida, de su casa, un templo. Esto es la razón por la cual el pueblo judío existe en la tierra, por la cual el mundo entero existe en la tierra. Y dado que la salida de Egipto era el nacimiento del pueblo judío, desde su nacimiento mismo, el Korban Pesach, el pueblo judío ya estaba haciendo, digamos, llevando a la realidad la motivación por la cual fue creado, hacer del mundo una morada para Dios. Pero esto fue el Korban Pesach original. Generación tras generación, el Korban Pesach tenía que ser llevado al templo y hecho en el templo, y después se asaba y se comía en las casas. ¿Por qué? Y la idea es que desde el momento en que Dios eligió Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, como su lugar donde Él quiere estar ahí, donde Él reside, desde ese momento la presencia de Hashem está ahí. E inclusive nuestros sabios dicen, la presencia de Hashem nunca se fue del Koisel Amarabi, de la pared que está ahí, que es parte de la pared que rodeaba el monte del templo. Nunca se fue la presencia de Hashem de ahí. Desde el momento en que Dios eligió ese lugar, desde ahí sale luz y energía para todo el resto del mundo. Y esto lo que significa para nosotros es, cada uno tiene que saber que tenemos que hacer de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias, de nuestras propias casas, una morada para Hashem, pero el lugar de donde sacamos esa energía para hacer una morada para Hashem es el Beis Hamikdash, es el templo, es en Jerusalén, y la idea de Jerusalén es ir a Sholem, una plenitud en el temor a Hashem. Y esto quiere decir estudiar Torah y cumplir mitzvot, y esa es nuestra forma de hacer del mundo entero una morada para Hashem.